vamos a orar, porque ya ves que en estas clases el tiempo apremia en lo que se conectan las demás, ¿sí? Sí, sí. Vamos a orar, Claudia. Padre de la gloria, en esta noche, Señor, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu presencia, por tu fidelidad en nuestras vidas, Padre. Te damos gracias, Señor, porque nos das esta oportunidad, Señor, de escudriñar tu palabra, Señor, del libro de Corintios, Padre. Te doy gracias por esa libertad que tenemos, Señor, de poder hacerlo, Señor, sin ser perseguidos, Padre. Gracias te damos, Señor, en esta noche, porque nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, Señor. Te doy gracias por este hermoso grupo, Señor, de hermanos, Señor, que nos reunimos todos los viernes, Señor, para escudriñar tu palabra, Señor. Oramos a ti, Espíritu Santo de Dios, que seas tú quien hable, quien ministra el corazón de cada uno de nosotros, Señor. Oro por mis hermanos que no se han podido conectar. Oramos que tú les ayudes, Espíritu Santo de Dios, a que se conecten pronto y que no pierdan ningún minuto de la clase, Señor. Bendecimos en tu nombre, Señor, a Guillermo, que no va a poder estar aquí porque va a estar en la reunión de varones. Oramos que tú le hables, le ministres a él y a todos los que van a estar en este momento ahí, Señor. Padre, que tu nombre sea el único exaltado, el único glorificado, Señor, en esta clase, Señor, en esta materia, Señor. Te lo rogamos, Padre, todo esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¡Ay! ¡Ay! Oré por los que no se han conectado, qué rápido contestó el Señor. Perdón, sí, sí, Guillermo, estuve orando por ti. A ver. sí. No, hombre, es que andaban unos trabajadores aquí en la casa y apenas Ah, acaban de ir. sí, sí, O te sea, entiendo. ya no alcancé a ir allá a la reunión. Sí. Bueno, Pero, pues a lo mejor si va otro Guillermo, pues, ay, no, sí, oré ¿verdad? por ti. Pero el señor quería que estuviera en clases. Ya sé. Pues bien, voy a tomar eh, lista. Margarita, Magda. Bueno, ella ya no viene, ella ya no va a venir, ¿verdad, Magda? Me dijiste, Claudia. Patti, No, Guillermo, Presente. Alma, Cristi Vargas. Presente, Ya está, ok. sí. Moisés, Rosalía, Claudia, Daniela. presente. ¿Y a quién dijo presente? Yo, Ah, Claudia, Daniela, Laura y Mayra. Ok. Bueno, pues buenas noches a todas y todos. Vamos a continuar con el capítulo 9. ¿En qué versículo nos quedamos? ¿Fue en el 12 o en el 13? Más o menos. ¿Qué versículo tienen ustedes ahí anotado? Lo último fue donde Pablo tenía derecho a la comida y a la bebida. Los derechos de un apóstol fue el último. Sí, pero ¿en qué versículo vimos esto? ¿En el 12? Sí, ¿verdad? En el 13. El 13. Entonces El vimos 13. 13 y 14. Porque habla de esto. Ok, bueno, entonces vamos a ver el versículo 15. ¿Qué es lo último que tienen ustedes que vimos en sus apuntes? ¿No tomaron nota? Lo último que yo tenía, donde, nada más luego a unas veces no citas. tomo nota y vuelvo a ver la clase y apunto, pero no llegué a terminar. Yo tengo No anotadas terminé unas citas nada de más. oírlo todo otra vez, ¿Y pero ustedes, parece que sí chicas? nos quedamos. Mayra, Cristi. No, yo no estuve en la clase Ah, anterior. ok, perdón, Mayra, perdón. Cristi. Cristi tampoco estuvo en la clase, pero ahorita la acabo de escuchar. Ah, Y ok. en el capítulo o sea, del El 9, 9. sí vi que se leyó hasta el 13. ¿Verdad que estoy bien entonces? Ok. Sí. Sí, yo estaba allí que era el 13. Perfecto, gracias, Tocaya. Bueno, vamos a ver el 14. 14. Bueno, Dice Pablo, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Eh, eh, pues aquí vemos que no, de verdad, lo veíamos la vez pasada, no hay nada de malo que una persona que se dedica al servicio del Señor
que está haciendo bendición para las demás, sea apoyada por ellos, ¿sí? No hay nada de malo, al contrario. Hemos descubierto que en su mayoría cuando la gente recibe una bendición, apoya a las personas y al lugar donde está recibiendo esa bendición. Yo les comentaba la semana pasada, no recuerdo si se los comenté, que por ejemplo Alfonso cuando trabajaba, que era director en la escuela agropecuaria en Tampico Alto, Sí. cuando tenían engorda de pollitos, él le traía un pollo, decía un pollo para tu mamá, otro para tu papá, otro para nosotros y otro para los pastores, ¿sí? O sea, de la bendición que Dios nos había dado, dijo, vamos a darle también a los pastores, les hemos traído miel, pues imagínense, en una escuela agropecuaria, miel, calabazas, de todo, en su momento se le trajo a ellos, porque era lo que Alfonso pues allí le daban y nosotros compartíamos, ¿verdad? ¿A quiénes? A quienes nos bendicen espiritualmente y no hay nada de malo en ello. Miren, vamos a ver, Claudia, puedes buscar Deuteronomio 18, versículo 1 y versículos 3 al 4, de ahí te brincas del 3 al 4. Y Sí. Guillermo, tú puedes buscar Lucas 17, por favor. Lucas 10, 17. ¿El de Claudia cuál es? ¿18 qué? 18, versículo 1, y luego de ahí nos brincamos, perdón, del 3 y 4. Gracias. Ajá. ¿Ya? Ya, por favor. Dice, las porciones de los levitas. Los sacerdotes levitas, es decir, toda la tribu de Leví, no tendrán parte ni heredad en Israel de las ofrendas quemadas a Jehová, y de la heredad de él comerán. Y este será el derecho de los sacerdotes de parte del pueblo, de los que ofrecieren en sacrificio buey o cordero. Darán al sacerdote la espaldilla, las quijadas y el cuajar, las primicias de su grano, de su vino, de su aceite, y las primicias de la lana de tus ovejas le darás. Ok, gracias. Pues aquí vemos que en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Dios da la instrucción de que a los que no tenían heredad, pues se les ayudara, se les diera a los que servían, a los que ministraban allí en el tabernáculo, ¿ok? Ahora que vemos en Lucas 17, Guillermo. Lucas 17. Ajá. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. Ok, dice que el obrero es digno de su salario, entonces aquellos que ministran, ¿verdad? Tenemos nosotros que ser de bendición para ellos, ¿verdad? No hay nada de malo y era lo que Pablo aquí estaba mencionando, ¿sí? Dice, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas, dicen el 13, comen del templo y de los que sirven al altar, del altar participan? Ya en el versículo 12, él dice, tenemos derecho a esto, pero dice, pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. Pero él continúa diciendo, o sea, podemos hacerlo, ¿verdad? Se puede hacer. Ahora, el versículo 15 dice, pero yo de nada de esto me he aprovechado. O sea, de todo lo que acabamos de leer en el 13 y en el 14 de capítulo 9. Dice, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pablo no recibía un sueldo, ¿sí? Por eso puede él decirle a la iglesia de Corinto que no lo estaban manteniendo económicamente, porque no quería ser de tropiezo, que le fueran a decir, sí, pues nosotros te mantenemos y que fuera a ser una piedra de tropiezo, porque recordemos que era una iglesia todavía chiquita espiritualmente hablando, ¿sí? Y ya hemos visto que él vivía de la fabricación de tiendas, pero miren, eso de la fabricación de tiendas me gustaría que fuéramos Almita, ¿puedes buscar Hechos 18, versículos del 1 al 3, por favor? Sí. Por favor, Hechos 18, versículos 1 al 3. Ahí nos dice de qué era lo que Pablo hacía. Oye,
Cristi, ¿cuál fue el Mande. los versículos 13 y 14 de cuál fue? Los que leíste tú. Ah, de ahorita los que leí fueron del capítulo 9, los 9 de de Corintios. Corintios. Sí, Ah, Hechos 18 del 1 al 3. sí, por favor. Dice, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Ah, ok, gracias. Aquí vemos que Pablo trabajaba haciendo tiendas. Por lo tanto, él trabajaba con sus manos para no ser un obstáculo para la iglesia. Y lo dice en el versículo 15. Yo de nada de esto me he aprovechado de que él pudiera ser apoyado económicamente para sus cosas, ¿verdad? Dice, ni he escrito esto para que se haga así conmigo, pero prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. O sea, prefiero renunciar a ese derecho a que alguien diga, ay, que esto, que lo otro. Él prefiere mantener, ¿verdad?, testimonio ante la Grey, ante esa iglesia, que sobre todo, vuelvo a insistir, acordémonos que era una iglesia que espiritualmente no era madura, todavía no era tan crecida, ¿ok? ¿Alguien quiere leer, por favor, el versículo 16? Yo, ¿Sí? pues Gracias, María. si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciare el evangelio. Gracias. Fíjense nada más lo que dice Pablo. Pues si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta la necesidad. En él hay necesidad de anunciar el evangelio, ¿sí? Y dice, y ay de mí si no anunciare el evangelio. Y esto debería ser el sentir de todos nosotros, como lo tenía Pablo. Entonces, él dice, yo prefiero que no me den nada, porque en mí hay esa necesidad de anunciar el evangelio. Renuncio a ese derecho para poder anunciar ese evangelio que hay de mí si yo no lo anuncio, ¿ok? Cristi, ¿podrías leer tú los versículos 17 y 18, por favor? Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Gracias, gracias, Tocaya. Pues aquí vemos que Pablo no predicaba motivado por alguna intención oculta, ¿verdad? Y tampoco nosotros cuando lo hacemos por amor al Señor y por amor a las almas que no conocen, ¿sí? Pero sin embargo, Dios ha prometido una recompensa para todos nosotros, ¿sí? Para todo lo que hagamos. ¿Alguien se sabe de por ahí Colosenses 3, 23 y 24 de casualidad? ¿Alguien se lo sabe? Rosalía, ¿puedes buscar Colosenses 3, 23 y 24, por favor? Vamos a ver qué nos dice Dios en el libro de Colosenses acerca de las recompensas, perdón. Y todo lo que hagáis, Ajá. hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor serví. Gracias, wow. Tenemos recompensa de todo lo que hagamos para el Señor, ¿verdad? Ya sea que prediquemos a una persona de Cristo, ya sea que sirvamos yo les he comentado, cuando nosotros levantamos un papel que esté tirado ahí en la congregación, uno no va a decir, ay, eso le corresponde a los edecanes o a los de mantenimiento. Yo lo veo tirado, yo vengo, lo agarro, nadie lo va a ver, pero el Señor lo ve. Eso es un servicio y por eso todos vamos a tener una recompensa, ¿verdad? Muy bien. El versículo 19
Dice, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Dice, él siendo libre de todos, se ha hecho siervo de todos para ganar a mayor número de gente. El apóstol Pablo tuvo la libertad de convertirse él mismo en un esclavo, ¿sí? Y entonces vemos que expuso este testimonio tan conocido de su propio ministerio. O sea, Pablo dice, siendo libres de todos, me he hecho siervo de todos para ganármelos, ¿sí? O sea, él se hizo siervo de todos cuando él era libre, ¿sí? Pero él dice, quiero ganarme a todos. Pero fíjense lo que sigue diciendo en los versículos 20 al 23. Tienes ahí los versículos 20 al 23, Rosalía, de Primera de Corintios 9, porfa. Sí, sí, ya lo tengo. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo no estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del evangelio, para hacerme copartícipe de él. Wow, qué ejemplo nos pone Pablo, ¿verdad? Nos reta a todos. Dice que se ha hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, dice, aclarando, aunque yo no estoy sujeto a la ley, ¿verdad? Él ya estaba en Cristo, para ganar a los que están sujetos a la ley. O sea, nos pone un ejemplo y con esto es como si Pablo se estuviese viendo a sí mismo como en una pista de carreras, como un atleta que está corriendo, ¿verdad? ¿Corriendo para qué? Para ganar almas para el Señor. Ok, me hago como tú, a veces, bueno, ustedes que han ido, ¿cuántos de ustedes han ido a las misiones? Levanten ahí su mano. ¿Cuántos han ido a las misiones? 1, 2, 3, 4, 5, la mayoría, gracias. ¿A poco no han tenido que hacer cosas que en su vida se imaginaron hacer por amor a donde van a servir? Cosas que en su vida yo creo se imaginaron hacer, pero por ganar las almas para el Señor, dices tú, y por servir a los demás, lo hago, ¿sí? ¿Alguien me puede dar un ejemplo de algo que haya vivido, que tuvo que hacerlo porque era algo evangelístico que tenían que hacer en aquel lugar? Algo que, no sé, algo que hayan tenido que hacer, que el Señor los haya retado. Los que han ido a misiones, obviamente. Buenas noches, Cristi. Hola, buenas noches, Pati, Dios te bendiga. Gracias. ¿Alguien ha hecho algo que en su vida imaginaron que iban a hacer en las misiones por ganar almas para el Señor en aquel lugar? O aquí, en la congregación. Yo no, pero recuerdo un ejemplo que pasó en la iglesia. ¿Se lo puedo comentar? Sí. Yo me acuerdo que hace muchos años, fue a predicar un joven de ahí de la iglesia, allá en Agua Viva, pero el joven iba en Vans, iba en jeans, iba así, como skater, ¿no? Y él decía, yo conocí a Cristo, dice, yo andaba en la calle y yo conocí a Cristo en la calle, dice, pero ahora yo quiero evangelizar y quiero predicar la palabra, pero ustedes me van a decir, ay, ¿cómo es de que vas a predicar la palabra y andas en tenis, en jeans y así como un skater? Dice, pero es que imagínense, si yo voy y me presento con saco, con pantalón de vestir, camisa de vestir, peinados y mi cachucha, si yo voy y me presento a todos mis amigos así, pues van a decir, ala, pues para qué ganaste a Cristo y mira, ya no eres tú. En cambio, si yo me sigo vistiendo como estoy y yo me voy y me presento ante ellos, doy testimonio que aunque yo siga andando en jeans y que me siga gustando andar en patineta y todo, yo puedo servir a Cristo y ellos van a decir, es un testimonio
de que sí se puede hacer y que no es necesariamente andar en patineta mal o la manera en que vestimos está incorrecta. Entonces, eso tiene que hacer. Y lo volví a comprender porque tiempo después también hubo un mariachi de alabanza. Y a mí no me gustaba, así como que a mí se me hacía muy raro, pero me acordé de ese joven y dije, es que es cierto, para poder predicar la palabra, o sea, dice, yo me he hecho como dice, como si yo estuviera en la ley. De cierta manera estás diciendo, soy como tú. Si yo lo hice, tú también puedes hacerlo. Y hay diferentes maneras que tenemos para comunicarnos. No a todos se les va a hablar como si fueran skaters, no a todos se les va a hablar como los que les gustan el género ranchero, o no a todos se les va a hablar como, por ejemplo, los que les gusta hasta hay bossa nova cristiano, Cristi. Entonces, como que es cada manera nos podemos, no tanto que cambiemos, pero que como que cada manera podemos tener un lenguaje correcto que nos permita dar testimonio de que las cosas sí se pueden hacer con las demás personas de diferente manera de pensar o de ser. Poniéndose así como a su nivel, ¿verdad? Ajá. Dime, Claudia. Bueno, mira, cuando nosotros hemos ido a la sierra, pues ahora sí que hemos vivido cosas que tú crees, está uno en la comodidad acá, pero a mí me gustaría más que platicara Pati su testimonio de cuando fuimos a la sierra, porque si yo estaba en un lugar más seguro, más ese, pero Pati y los demás muchachos, bueno, a mí porque luego me tocó en un lugar, pero a Pati le tocó y me gustaría que Pati diera su testimonio de lo que tuvo que hacer allá en Tehuacán. A ver, Pati. Ay, sí, bueno, de verdad que cuando uno va a misiones y sobre todo a un lugar en el que sales de tu confort, ¿verdad? En el que no nada más vas a servir, sino también el Señor trabaja, ¿verdad? Pues con nuestro ego, con muchas cosas, que a lo mejor en ocasiones no nos damos cuenta que todavía están allí, ¿verdad? Entonces, a mí cuando fui a Tehuacán, me asignaron, ¿verdad? Con una familia no cristiana. Sí, entonces allá las personas de ese lugar abren sus puertas, ¿verdad? Porque son hospitalarios, porque en determinado momento han aceptado que los misioneros de ahí les vayan y les compartan el evangelio a sus casas. Entonces son como simpatizantes, se puede decir. Sí, claro. Entonces, a mí me tocó en la última casa del pueblo. Se llama incluso, Satsaca, se llama ese barrio, porque quiere decir en las afueras, ¿no? Entonces, para empezar, nosotros llegamos en la noche, todo oscuro, nosotros no veíamos nada, y cuando me llevaron a ese lugar, o nos llevaron a Sofía y a mí a ese lugar, caminamos, subíamos, bajábamos, y nosotros ya íbamos de verdad que no podíamos respirar por la Por la altura, altura. por todo eso, y preguntábamos, ¿falta todavía algo para llegar? Pues, o sea, Sí, sí, y sí. nos decían, sí, un poquito más, y un poquito más, y Dios mío, fue una caminata tremenda en la noche, llegamos a ese lugar, y obviamente la señora nos recibió, una señora joven, mamá de un niño de 5 años, y nos dice, pues aquí se van a quedar, y nos quedamos en la cocina, porque ella tiene una niña discapacitada y un niño pequeño. Entonces nos asignaron una camita, yo creo la metieron ahí a la cocina, pero era una cocina en donde las tablas no estaban pegadas. O sea, cada tabla, una tabla y otra tenían, yo creo que un espacio de unos, no sé, 4 centímetros. O sea, estaban así nada más las tablas. Entonces, era un frío. Fuimos nosotros en diciembre, ¿verdad, Claudia? En diciembre. Sí. Subimos allá a 0 grados en la sierra.
Nosotros, pues llevábamos que nuestra pijama para dormir, no, hombre, ¿cuál pijama? Nos acostamos como andaba, con el pants, con doble pants, no, 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 algo así tremendo. Poníamos nuestras maletas exactamente a la altura de donde estábamos acostadas para que no entrara el aire, porque era un aire tremendo, tremendo. Entonces, el baño había que salir y era una casa que estaba en un barranco, ¿sí? Entonces uno tenía que salir, pero sí bien agarrado del muro de la otra casa para ir al baño, ¿sí? O sea, ahí había el riesgo de que te fueras. Entonces, pues bueno, o sea, nos abrieron su casa de muy buena manera y demás con unas cuadros de unas imágenes ahí en donde estábamos, en la cocina y todo eso. Sin embargo, nosotros ya después Sofi se fue a otra misión y yo me quedé sola en ese lugar. Nosotros salía yo con Itza a andar visitando hogares, pero yo tenía que regresarme ya sola a ese lugar. Al día siguiente me tuve que regresar sola en plena oscuridad, así, y yo, señor, o sea, entonces ya lo único que yo hice fue hablarle a mi esposo y yo, ¿sabes qué? Me tocó regresarme sola, pero pero sí doy, le decía yo, y no me pierdo. Pero en eso estaba yo y sí tenía yo el teléfono celular de la señora donde estaba y yo le avisé que yo iba caminando sola y me dijo, te mando a Rufino, al niño de la casa de 5 años. No, de veras, el niño fue a encontrarme, obviamente cerca de su casa, pero fue a encontrarme y, ya le dije a mi esposo: "¿Sabes qué? Ya llegó aquí Rufino, ya llegó por mí, y entonces llegando te hablo". Bueno, está bien. Y, y entonces así estuvimos nosotros. El primer día que nos ofrecieron un desayuno, no sabíamos cómo comernos lo que nos habían servido, porque nos dieron un chayote cocido, pero bien espinoso. No se podía así como que partir, ni un cuchillito, no nada, nada así. Y ahí estaba, pero la señora vio que y un vaso de café. Entonces, la señora vio que estaba batallando porque se me encajaban las espinas, y me dice: "¿Quieres que te ayude?". Y yo: "Sí, por favor". Y zum, parecía plátano para ella. Y ese fue nuestro desayuno, un chayote cocido con un vaso de café. Entonces, ya después yo me fui a visitar, anduve en otra misión y regreso, y ya me estaba esperando en la tarde con un platillo de elote cocido, que era como un tipo de elote. Ahorita se me fue el nombre del el chilatole, así se llamaba, chilatole. Entonces, pero fue la cosa más deliciosa, el platillo más delicioso que probé así, o sea, no, 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 algo riquísimo. Y ya le pregunto: "¿Y cómo lo hiciste?", y todo. No, pues me fui a la milpa, fui a cortar los elotes. Y era un frío intenso. Entonces, al día siguiente, y como le dije que me había gustado mucho, me dice: "Te voy a volver a hacer chilatole", o sea, porque me había gustado mucho. Y le digo: "Sí, pero yo te ayudo a cortar los elotes", le digo. "¿Cómo? ¿Vas a ir conmigo?". "Sí, pero no te vas a ir, tengo 2 horas libres", le digo, "yo te acompaño". Y me voy, no hombre, andar en la milpa, en el frillazo, cortar los elotes, limpiarlos y todo, y ya nos los trajimos. En la noche que llego, a desgranarlos, toda entumida de los dedos por lo frío de los elotes y todo. Y a ella le llamó mucho la atención, o sea, de como ese gesto, ¿verdad? Y yo a todo le ponía emoción porque realmente no estaba fingiendo si era algo que yo no había vivido. Entonces, ese día el niño tiene fiebre y se enferma y todo, y ella andaba, pues, muy preocupada.
y le digo, ¿y qué haces en estos casos cuando, verdad? Porque el niño traía mucha congestión y todo eso. Y ella me dice, no, pues pues ahorita no hay doctor en el pueblo y todo eso. Y yo, ay, señor. Y pues, o sea, a mí ya me conocen los chicos de cuando vamos a misiones, que soy, ahora sí que la abuelita es Claudia, pero yo soy como que la tía que está, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? Uy, es que me dio náuseas, ¿quieres tomar esto? Mira, traigo esto. Y yo llevaba el botiquín, pero yo uso un botiquín natural. Entonces yo llevaba ungüentos, yo llevaba todo mi botiquín que pudiera ocupar allá. Y le digo a ella, mira, oramos ahorita por él, pero yo traigo esto que le puede ayudar si quieres. No, sí, pues ¿cómo que no iba a querer? Pues si no tenía nada que ponerle. Y ya, y si tiene fiebre el niño, le pones esto y esto. Y ya se lo llevó a su cuarto y todo. Al día siguiente, el niño amanece para gloria de Dios, o sea, súper bien. Él se sentía muy bien. Entonces, y me dice él que se sentía muy bien, que había podido respirar y yo, qué bueno, gracias a Dios. ¿Sabías tú, sabías tú que esos aceititos, nuestro Dios, y de ahí empecé yo a compartirles que Dios nos había dado las plantas para nuestro beneficio, que cortábamos las frutas y que era nuestro alimento y que la misma Biblia dice que las hojas son nuestra medicina. Le digo, ¿y sabes que esto se hizo con las hojas de esas plantas? Y estaban todos, ella y el niño. Y ya pasó, les platiqué así como que una entradita nada más. Y me fui a visitar y todo. Pues ese mismo día, cuando yo regreso, me tenía el niño a 3 mamás con 5 niños que andaban enfermos. Guau. Y me dicen, oye, Pati, mira lo que hizo Rufino. Como él se sintió tan bien y sus amiguitos Ujú. andaban enfermos, les dijo que vinieran y ellos creían que yo era doctora. Sí, y Oh. no sé, creo que era como el día 10 algo así de diciembre, y me llegan las señoras, una de ellas no hablaba nada más dialecto, pero las otras sí entendían y todo. Y entonces yo digo: "Señor, o sea, pero tú me las mandaste", o sea, Rufino se trajo toda pues ahora sí que ahí la Ujú. consulta del doctor se la llevó a su casa. Y ya que les digo, no, yo no soy doctora, miren, y ya que les digo, ¿verdad? Y de que yo iba, ¿verdad? Para ver en qué podíamos ayudarlos, pero que íbamos sobre todo mostrándoles el amor de Jesús para ellos y de todo, y ya que les empiezo a explicar. Y yo no tenía en ese momento que sacar un aceite de incienso y que saco el incienso para hablarles del nacimiento de Jesús. Y haz de cuenta que fue algo maravilloso porque el Señor me fue llevando, el Espíritu Santo me fue dando lo que tenía que hablar y hablándoles con lo que ellos querían, pero enfocado a la palabra. Entonces, o sea, y cada día nos pasaban cosas distintas, a Itza, luego con el taxista, y nosotros andábamos evangelizando a todo el pueblo, y iba a ser el Día de la Virgen. De hecho, el 12 de diciembre, allá estuvimos nosotros. Y todo el pueblo se nos quedaba viendo porque sabían quiénes éramos, ¿verdad? Pero así. Entonces, cuando tengan oportunidad de ir a una misión, hagan todo lo posible. Que pasamos muchísimo frío, bastantísimo, incomodidades y todo, pero el Espíritu Santo nos llena de ese gozo, ¿verdad? De saber pues, lo que Él nos ha dado, los dones y talentos que el Señor nos ha dado, los pongamos a sus pies. Y ahorita, pues, ya estamos anotadas, ¿verdad, Claudia? Para irnos a Sacamilola. Entonces, es otra comunidad por ahí de la Sierra de Songolica, pero de verdad es hermoso, estar sirviéndole a Dios en las misiones.
Pues muchas gracias, Pati. Fíjense nada más. Ella se Ay, hizo como ah, ellos, a vivir como ah, ellos, a comer como ellos, ojo, sin renegar, porque el testimonio de ella trajo a los demás, ¿sí? O sea, ella hizo lo que Pablo, ah, comer esto, qué rico, a acostarse ahí, está bien, no ujú. hay problema. O sea, se hizo como ellos sin renegar y ya ves lo que sucedió, alcanzó a esas personas para el Señor. Mande, Claudia, ahorita Guillermo, Sí, mande. pues eso es lo que quería decir, ¿verdad? Que si Pati hubiera llegado, ella acostumbrada a sus lujos, a sus, bueno, a la comodidad en Al que uno confort. vive. Si nos comparamos con esas gentes, ¿verdad? Para ellos es un lujo como vive uno. Pero si ella no hubiera ido así altanera, En ay, qué otra feo actitud, eso, claro. pues no, ellas hacernos como ellos, ¿verdad? Como decías tú, por eso Así dije, es. y a mí sí me tocó también alcanzar gente así todo, pero el testimonio de Patti de que llegaba la gente y ella aprovechaba todo momento en evangelizar. Y luego, Patti, te faltó decir que te llevaste al niño a la iglesia, ¿verdad? Te acompañaron al final. Sí, O porque sea, nunca, alcanzó almas, Patti, para la sí, gloria de Dios. Y yo así también es. con la familia del taxista, eran personas que habían ido y se habían retirado y me tocó ir y subir, no sé hasta dónde, pero porque vivía bien lejos, pero el taxista me invitó a conocer su familia, Y ahí que nos compartiste. conocimos, o sea, sí Fíjense, vivimos muchas bonitas experiencias. y eso puede sucedernos aquí también en Tampico, ¿verdad? ¿Sí? Hacernos como, o sea, no vamos a decir, yo me voy a hacer como el alcohólico, ¿verdad? Que está allá y que voy a ir a No, compartir. O sea, como dicen en broma, no, no se trata de eso. Estamos hablando, por eso quise que compartieran de lo que ustedes manden. Pati, vas a decir algo del niño, de que Sí, y Rufino, ese día yo dije, bueno, yo me voy a ir, era domingo, Ujú. día de servicio, y yo dije, y el niño, y le pedí permiso a ella, incluso me pasaron al esposo de ella que está trabajando, no sé si todavía sí, está por allá, de indocumentado en Estados Unidos, pero muy lejos, y él habló. Me lo pasaron, estuve también compartiendo con él y hasta le pedí permiso a él que si me permitían que llevara a Rufino a la iglesia. Mm. Nunca lo habían dejado ir al niño, por lo mismo de que la mamá no va por la niña discapacitada, pues ni al niño. Y ya que me dicen que sí, me lo llevé, andaba feliz Rufino, allá en la iglesia, de verdad, y me decía Wow. Lito que era la primera vez que el niño iba a la iglesia, ¿verdad? Y así, y todavía tengo comunicación con ellos, pero sí es algo muy Qué bonito. bendición, gloria a Dios. Sí. Gracias, Pati, gracias. Guillermo. Sí, buenas noches. Pues ahora sí nos llena de satisfacción oír a nuestras hermanas que en cada misión nos traemos algo y realmente es algo que inolvidable, como decían, porque realmente Dios nos saca de la comodidad para llevarnos a lugares así, para guiarnos, para aprender y pues realmente yo recuerdo en Colombia me tocó compartirle a un borracho. En verdad que un borracho es una persona muy renuente y yo recuerdo que él decía bien terco, no, dice, eso no sirve de nada, yo he ido a iglesias y siempre es lo mismo, que no sé qué, y yo nada más recuerdo que le dije, casi estuvimos como una hora platicando con él, y yo le dije, ¿tú me conoces? Y dice, no, yo te conozco, no, y no le habíamos dicho que éramos de México, dije, mira, no es casualidad que yo se esté hablando a ti, nosotros venimos de México, y esta va a ser la primera y la última vez que yo te vea y que tú me veas. Y se queda sorprendido. Dice, ¿cómo? Le dije, sí, porque nosotros vamos de paso por esta ciudad. Y le dije, y nosotros para que tú me vuelvas a ver, quién sabe cuándo, y para que yo te vuelva a ver, igual también. Entonces empezó a bajarle un poco el tono ahí, y fue como le empecé a compartir, y hasta recibió a Cristo, para la gloria de Dios. Pero realmente sí, compartirle a un borracho es algo pesado.
Sí. Cristi, aquí ya nada Sí. más un cortito. A mí me Ajá. pasó también, yo cuando salgo, que voy al hospital, que voy de viaje, yo siempre me llevo, folletos o me llevo algo que con lo que yo pueda, compartir o dejarle a la persona que le comparta. Entonces, en un viaje en el que yo viajé sola, iba yo en medio de 2 hombres, y obviamente yo no iba ni haciendo plática ni nada, ¿verdad? Pero ya cuando me di cuenta que casi estábamos, a punto ya de aterrizar, me volteo hacia un lado y le empiezo a dar palabra, pero muy concreta al señor que iba al lado de mí, y le ofrezco el folleto y me lo acepta de muy buena gana el señor. Aunque, pues, hay tantas cosas, ¿verdad? Que dicen: "Nunca acepten nada en un aeropuerto", o cosas Sí, de sí. esas, ¿verdad? En un avión. Pero me volteo con el que iba en la ventanilla y le comparto y con un gesto así, pero bien, bien, seco, y me dice que no, que muchas gracias, que no. Y le digo: "¿Sabe usted que esta es la única vez que usted me va a ver a mí y que yo lo voy a ver a usted? No fue ninguna casualidad, que usted viniera en ese lugar y que yo viniera en este. Yo no sé si sea la única vez que usted va a escuchar este mensaje, de salvación para una eternidad, y mire, y así, y así, y así, y asá". Entonces, nomás le dije eso, y ya que estira la mano y que me toma el folleto también. Entonces, me recordé por Memo eso que le dijo, ¿verdad? O sea, Ajá. de que fue del Señor que yo viniera aquí al lado suyo. Tómelo, le conviene. Y así, y me lo recibió. Entonces, a veces a mí mi esposo me ha dicho: "Oye, Pati, pero es que apenas te dan algo y tú luego, luego jalas el anzuelo". Digo, no, es el Señor, el Espíritu Santo el que te da, que hablar, ¿verdad? Porque a veces uno mismo se limita en compartir, ¿verdad? Así por el que, ¿y cómo me va a responder? ¿Y qué me irá a decir? ¿O se irá a enojar? O, no, hombre, o sea, tú ahora sí que suelta la palabra, ¿verdad? Y el Espíritu Santo se encarga de lo demás. Ya, muchas gracias, Pati. Pues Ujú. fíjate, es que es ahí donde dice Pablo: "Ay de mí si no anunciar el evangelio", ¿verdad? Cuando Dios nos da esa oportunidad, así como Pablo la aprovechaba. Si estoy con los judíos, me hago como los judíos. Si estoy como los que no están sujetos a la ley, me hago como si yo no estuviera sujeto a la ley, pero entre paréntesis, aunque yo no esté sujeto. Él aprovechaba todo esto, ¿qué decía? Para ganarlos, ¿verdad? Para ganar a mayor número. Ahora dice el 24. Moisés, ¿lo puedes leer, por favor? Voy, dice 24, dice, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. El 24, no, de Primera de Corintios 9. Ah, sí, estoy leyendo 10. Ay, perdón. Ah, A sí, ver. dije, ¿qué versión está leyendo? Ahí voy, ya dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que no lo obtengáis. Ok, gracias. Miren, en una competencia atlética, ¿verdad? Deportiva, solamente uno puede llegar el primero y llevarse el primer lugar, ¿verdad? El premio. Pero aquí en la carrera espiritual, todos podemos alcanzar el premio, siempre y cuando estemos difundiendo la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Siempre y cuando le estemos sirviendo y haciendo lo que sabemos que Él quiere que hagamos, ¿ok? El versículo 25, Mayra, ¿lo puedes leer, por favor? Sí. Dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Gracias. Bueno, pues en el mundo, en las competencias, ¿verdad? Todo aquel que va a competir
¿sí? Se abstiene de muchas cosas para poder lograr llegar a la meta, para ser el primero, ¿verdad? Pero dice, a la verdad, corren todos ellos y se abstienen, dice, para recibir una corona corruptible, una corona que con el tiempo se va a deshacer, ¿no? Que no tiene esa gloria como la que vamos a tener nosotros, ¿verdad? Dice, pero nosotros una incorruptible, ¿ok? Las recompensas que Dios nos da no aumentarán tal vez las cuentas bancarias, pero nuestra corona es incorruptible, es una recompensa eterna, es una recompensa que va a ser parte de nuestro enriquecimiento espiritual, ¿ok? Bueno, ahora vamos a ver el versículo 26. Claudia, ¿lo puedes leer, porfa? El 25 no lo leímos, ¿verdad? ¿O sí? Sí, fue ese el que estábamos leyendo. El 26 bueno. es el que sigue. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, el Ok. aire. Ajá, Pablo dijo que él no peleaba como quien estuviera luchando contra un adversario imaginario, ¿verdad? No se trataba esto de un simple juego, era algo que tenía lugar en la vida real, ¿ok? El 27, Cristi, ¿lo puedes leer, porfa? Está. Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Ok, dice, sino que, dice, golpeo mi cuerpo, dice, y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, o sea, no sea que yo estando corriendo, estando en la carrera, ¿verdad? Dice, vaya a ser eliminado, ¿sí? Y todos estamos en esa carrera, yo les mencionaba hace un momento, ¿verdad? Todos estamos, la diferencia entre ese tipo de carreras atléticas o de cualquier deporte es que ahí solamente uno tiene que llegar primero, solamente uno para llevarse el premio, para llevarse el primer lugar. Nosotros estamos en una carrera donde todos vamos a llegar, donde todos vamos a tener nuestra recompensa siempre y cuando estemos haciendo las cosas de Dios, ¿verdad? Vamos a tener nuestra corona, vamos a tener nuestra recompensa. Esos versículos ese pasaje que les di de Colosenses 3, 23 y 24, ¿verdad? Pero todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor, sabiendo que de Él recibiréis la recompensa, ¿verdad? Porque a Cristo el Señor servís. Entonces, todo lo que hagamos, hermanos, así sea el compartir el evangelio, así sea en el ministerio en que tú estés sirviendo, ¿verdad? Ahí en tu iglesia, vamos a tener un día nuestra recompensa. No lo hacemos por recibir recompensas, ¿verdad? Cuando servimos al Señor. Lo hacemos en gratitud, ¿verdad? De todo lo que Él nos ha dado, ¿sí? Y créanme que con esa hora, 2, 3 horas, 4 horas que te la pases ahí en mi iglesia sirviendo, con eso no le acabamos de pagar al Señor todo lo que Él nos ha dado, empezando por el perdón de pecados, por la salvación, ¿verdad? Y de ahí todo lo demás, ¿verdad? Y que si ahorita me pongo a preguntar, todos traemos alguna situación, algún problema. ¿Y cómo es que estamos aquí, todos aquí, reunidos? ¿Saben qué? Por la gracia de Dios que nos sostiene. Por la gracia de Dios aquí estamos todos, ¿sí? Lo que pasa que ya sabemos en quién hemos creído y estamos sirviéndole, si no es que todos, la mayoría, por amor, en gratitud a esa salvación que nos ha dado, más todos los beneficios de la cruz, ¿verdad? Tantas cosas tantas bendiciones que tenemos que si no, no estuviéramos aquí, todos presentes, la verdad. Es por la gracia y misericordia de nuestro Dios. Muy bien, vamos a ver ahora el capítulo 10. No sé, Claudia, si esta Itza me dejó para poder compartir diapositivas.
No sabes. No sé, pero a lo mejor si le hablas ahí está en su casa y puede hacerlo. Sí, me dice que no estoy permitida para esto. Es que A vamos a... ver, ¿le hablo yo? ¿Le hablo Háblale, yo? porfa, dile que si me puede habilitar para compartir diapositivas, porfa. Miren, vamos a ver un capítulo que está algo un poquito amplio y traté de sintetizarlo con diapositivas. Ojalá que alcancemos a verlo. Mande, Alma. No, perdón, no te había visto. Ah, está una manita ahí. Está una manita. Traté de sintetizarlo con diapositivas. Espero en Dios que podamos terminar y si no, cuando menos ver la mayoría del capítulo número 10, porque está un poquito amplio. Yo les había dicho que me gustaría que ustedes lo dieran, pero la verdad está un poquito amplio y como son muchas cosas las que tenemos que ver, ¿verdad? Por cuestión de los tiempos, más que nada. Pero vamos, mientras me habilitan para poderles dar las diapositivas, vamos a ir leyendo 2 versículos cada quien. Guillermo, tú puedes leer los 2 primeros, Cristi, tú los que siguen, Rosalía, tú después de esta Cristi, Patti, tú después de Rosalía, Alma, tú después de esta Patti, Mayra, tú después de Alma, y Moisés, tú después de Mayra, y Dani, tú después de Moisés, y Claudia, tú después de Daniela. Cada quien va a leer 2 versículos. ¿Ya le dijiste, Claudia? Sí, me dice que ahorita nomás va a prender la computadora y que Ok, ya te... está bien, mientras leemos el capítulo, está bien. Bueno, Sí. empezamos con Guillermo. Sí. Bueno, 1 Corintios 10, ¿va? Sí. Amonestaciones contra la idolatría. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Ajá. ¿Quién leyó? Cristi. Ok, sigues tú, Rosalía. Perdón. Dice, pero Sí. de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. El 7 dice, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Gracias. Dice, no os ha sobrevenido en ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que quedará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgad a vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Claudia. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne.
los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. De nuevo, Guillermo, luego Cristi, luego Rosalía, Patti, Alma, después Mayra, después Moisés, después Daniela y después Claudia. ¿Qué digo pues? Que el ídolo es algo o que sea algo de lo que se sacrifica a los ídolos. Antes digo que los gentiles sacrifican a los demonios, lo sacrifican y no a Dios, y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. ¿Cuál dijiste, Memo? El 19 y 20. Ok. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar en la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Hacer todo para la gloria de Dios. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino del otro. El 25. De todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. 27. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró, y por motivos de conciencia, porque el Señor es la tierra y su plenitud. 29. La conciencia digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Moisés. Ahí sigo yo. Bueno, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. No seas tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Dani. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino de muchos para que sean salvos. Ok, muy bien. Aquí vamos a ver la idolatría en este capítulo. De hecho, en sus Biblias, yo creo, bueno, al menos en la mía, que es Reina Valera, arriba menciona en el capítulo 10 amonestaciones contra la idolatría. Y en este capítulo vamos a ver la idolatría antes y ahora como mal ejemplo de Israel, como un mal ejemplo. Permítanme, déjenme. Y aquí la tengo. A ver, permítanme. Ok, vamos a ver aquí lo que les comentaba, que aquí menciona la experiencia del pueblo de Israel, Pablo, ¿verdad? Para todos ellos. Y acabamos de leer en el versículo 1, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Dice, no quiero que ignoréis. Aquí Pablo les está diciendo, no ignoren, no hagan a un lado lo que pasó con nuestros padres. ¿Sí? No lo hagan a un lado. Él va a usar esta experiencia de Israel del éxodo de Egipto para ilustrar cómo Israel falló a Dios con la idolatría, ¿sí? Dice, nuestros padres estuvieron bajo la nube. Y era la nube de gloria la que les acompañaba de día y de noche, recordemos esto, ¿verdad?
del día les guardaba del sol, un sol tremendo, imagínense el sol del desierto, ¿sí? Y durante la noche ardía como un fuego, en la noche hace frío, es fresco, bueno, en el desierto es frío, ¿sí? Y aquí les hace un recordatorio de todo esto, sí, y no nos vamos a ir ya por falta de tiempo, pero ustedes apunten, esto viene en Éxodo 13, 21 y 22. Y luego dice, y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados. O sea, todo Israel cruzó el mar rojo. Está recordándoles, esto ya lo sabían ellos. Y les recuerdan, sí, que cruzaron el mar rojo todo Israel y vio el poder de Dios sobrenatural al abrir el mar rojo, nuestro Dios, ¿verdad? Y aquí vemos que no solamente fue una demostración del amor y del poder de Dios, lo que aquí les está recordando Moisés, ¿sí? Sino que también era así de que pasaron y todos en Moisés, dice, fueron bautizados en la nube y en el mar. Pues esto habla de que cuando pasaron, leí que cuando, en algunos estudiosos dicen que cuando él pasa por el mar con el pueblo de Israel, pasan con Moisés, son bautizados, por decirlo así, ¿verdad? Porque están con él, están ahí cruzando todos junto con Moisés. Y por eso dicen que todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y esto pues hablaba, es también un simbolismo, ¿verdad? De que ya en Cristo nosotros pasamos por el agua, ¿verdad? Cuando somos bautizados a una vida nueva, como algo simbólico, ¿verdad? Y luego dice, y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual. Pues aquí Pablo les está recordando que ellos tuvieron la provisión de Dios, esa provisión milagrosa. Ay, permítanme, ay, no les puedo, no me pregunten por qué no les puedo, no puedo pasar a la otra diapositiva. Am, a ver, permítanme. Ah, ya. Aquí me voy a ir un poquito más rápido con los apuntes. Dice, yo se los estructuré así, de que habla del versículo 1 al 5 y así. Vemos que Israel está en el Éxodo, lo que les está recordando Pablo, que ha sido bendecido con muchas experiencias espirituales y sin embargo el pueblo de Israel fue descalificado por Dios, ¿sí? Ahorita vamos a ver por qué. Luego dice que todos comieron del mismo alimento y bebieron del mismo alimento espiritual. Recordemos, aquí Pablo les está diciendo cómo Dios de una manera sobrenatural les alimentó con el maná, ¿sí? Luego dice, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y esa roca era Cristo, ¿sí? Algunos dicen, como dice aquí, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Algunos dicen que era a lo mejor una roca que mientras ellos iban pasando, algunos dicen, ¿verdad? Lo que yo investigué, que como que corría algún arroyo o algo por donde ellos estaban pasando. Otros dicen que era realmente una roca, ¿verdad? La que los seguía de una manera natural. No sabemos a qué se refiere, pero lo que sí sabemos es que esa roca era Cristo, ¿verdad? Lo seguía y ellos podían beber de esa agua. Y luego dice, pero de los demás de ellos no se agradó Dios. A pesar de todas estas bendiciones, de todos estos privilegios espirituales, los israelitas, con todo lo que estaban recibiendo de parte de Dios, no agradaron a Dios en el desierto por todas estas bendiciones que ellos estaban teniendo de parte de Dios en su amor y mostrando su poder, ¿verdad? Dice, de los más de ellos, solo 2 hombres de esa generación adulta pudieron llegar a la tierra prometida y ellos fueron Josué y Caleb. Luego dice, por lo cual quedaron postrados en el desierto, ¿sí? El descontento de Dios con los israelitas fue evidente porque ellos nunca pudieron ver la tierra prometida, sino que en lugar de ello, murieron, quedaron postrados en el desierto, ¿sí? Me estoy yendo un poquito así
Se los estoy dando más resumidamente, explicando un poquito mejor de los versículos 1 al 5, pero en realidad aquí les estoy poniendo de qué habla, se los extracté de una manera que puedan ustedes recordar cuando vean sus apuntes, ¿verdad? Pero yo les estoy andando un poquito más, ¿sí? Al parecer los cristianos de Corintios supieron, ellos pensaban tal vez que el bautismo y practicar el bautismo y la cena del Señor, ¿sí? Asegurarían su salvación, ¿sí? Sin embargo, podrían estar encontrándose participando en fiestas idólatras. Por eso Pablo se los lleva a el mal ejemplo que tuvo el pueblo de Israel, el mal ejemplo que dejó por ser idólatras, pero esto lo vamos a ir entendiendo un poquito más adelante. Pablo empieza amonestándoles contra la idolatría y poniéndoles de ejemplo el pueblo de Israel. Ahora, en los versículos 6 al 10, aquí habla Pablo de evitar el mal ejemplo, ¿sí? Dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Podemos y deberíamos aprender del error de Israel en el desierto. ¿Cómo falló Israel? Pues ellos fallaron al decir no a los deseos que ellos tenían, ¿sí? A codiciar las cosas malas. Cuando no vieron a Moisés ahí, con ellos hicieron el becerro de oro, recuerdan, ¿sí? Ellos no esperaron, ellos dijeron, queremos un Dios, se desesperaron, hicieron las cosas a su manera. Claro que tenemos que aprender de ellos, cómo fallaron. Dice, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Ellos fallaron, el pueblo de Israel falló en tener su enfoque en Dios, al mandar a hacer ese becerro de oro, ¿sí? Y entregan, al no estar ahí Moisés, empiezan ellos a entregarse a la idolatría, ¿sí? Y en el caso de los corintios cristianos, se estaban acercando mucho a la asociación con los ídolos. Ellos estaban haciendo un ídolo, fíjense bien, de su propio conocimiento y de su propia sabiduría, como los vimos capítulos atrás, ¿lo recuerdan? Sí recuerdan que vimos eso, ¿no? Que ellos se enorgullecían de tanta sabiduría y según ellos, ¿verdad? Estaban idolatrando ya esa sabiduría y esos conocimientos, esos derechos. Luego dice Pablo, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, ¿sí? Israel en su idolatría se rindió a la tentación de la inmoralidad sexual, ¿sí? Recordemos todo lo que ellos estaban haciendo. ¿Alguien puede leer Éxodo 32:6, por favor? Esgrima, quien lo encuentre, lo puede leer, por favor. ¿Solo 32? Ajá, 32:6, por favor. 6. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Ok, gracias. Aquí dice que se levantaron a regocijarse, ¿sí? Aquí vemos cómo y de qué manera el pueblo de Israel en su idolatría se rinde a la tentación de la inmoralidad sexual, ¿sí? Aunque este versículo nos habla de que se levantaron a regocijarse, pero también ellos cayeron en la inmoralidad sexual, ¿sí? Acuérdense que los problemas que tenía la iglesia de Corintios era precisamente ¿se acuerdan que ya lo vimos parte de la inmoralidad sexual? Lo vimos en uno de los capítulos, ¿verdad? Que no lo estaban reprendiendo y eso. Y ellos, en el entorno en que ellos vivían, ¿sí? Acuérdense que todo lo del sexo era en nombre de la religión. Sí recuerdan que eso fue antes de que ellos llegaran a Cristo, ¿sí? Entonces Pablo les dice, espérense, aguas con la idolatría por lo que le pasó al pueblo de Israel. Y luego dice, cayeron en un día 23,000, ¿sí? Aquí vemos cómo dice que cayeron 23,000 hombres en un día.
aquí vemos que este hecho trajo el juicio de Dios sobre ellos, ¿sí? En el libro de Números nos dice que 24,000 murieron por el juicio de Dios, ¿sí? Pero quizás fueron 23,000 los que murieron en un día, no sabremos, ¿verdad? Y luego dice, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Y luego dice, ni murmuréis. En todo lo que el pueblo de Israel había caído, Pablo les está diciendo, miren el mal ejemplo que hubo en nuestros padres, ¿sí? Miren todo lo que sucedió por haber caído en la idolatría, por haber caído en tentar al Señor, por haber murmurado, ¿sí? Fíjense, Pablo les está diciendo, hey, fíjense lo que pasó con nuestros padres, ¿sí? Ahora vemos en el versículos 11 al 13. Un resumen de la lección de la historia de Israel. Permanecer firmes ante la tentación. ¿Sí? Pablo dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos, dice en el versículo 11, ¿sí? Dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, ¿sí? Tenemos una mayor responsabilidad nosotros que ya tenemos conocimiento del Señor, ¿sí? Porque podemos nosotros aprender de los errores de Israel para aún nosotros como cristianos, ya en Cristo, ¿sí? Para no caer en este tipo de tentaciones, ¿verdad? Luego dice, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. ¿Qué me pueden decir esto cuando dice el que piense estar firme, mire que no caiga? ¿Alguien que quiera dar su punto de vista? Podría ser que cuando vemos que alguien y lo criticamos y empezamos a murmurar contra esa persona y que no debemos de hacerlo porque en algún momento nosotros podemos también caer en ese pecado o en algo peor. Así es. Así es que el que le mire que esté firme, que no caiga, ¿sí? O sea, todos nosotros somos vulnerables, ¿verdad? Si nosotros nos sentimos no, o por ejemplo, el ejemplo que yo les daba hace rato de andar no sé, por ejemplo, un varón o una mujer que Dios la haya sacado del alcoholismo y que diga, no, ahora yo voy a ir allá a la cantina, al antro, a compartir. Si de ahí lo sacó Dios, va a ser una tentación para esa persona y aún si todavía no está firme en el Señor, ¿verdad? Y aún estando firme, el enemigo puede tentar, ¿sí? Entonces, así que el que piense estar firme, mire que no caiga, ¿sí? Para los corintios, en el caso de ellos, resistir la tentación de ser egoístas y centrados en sí mismos, ¿verdad? Primero deben de entender que ellos eran vulnerables, ¿sí? El que piensa estar firme ni siquiera estará en guardia en contra de la tentación, así que fácilmente puede caer, ¿verdad? Así que tenemos nosotros también esta advertencia que este Pablo le da al pueblo de Israel, pues es también para nosotros, ¿verdad? Como iglesia. ¿Se acuerdan que yo les decía al principio? Aunque aquí Pablo le escribió a la iglesia de Corintios, nosotros no estamos exentos de todo lo que vivió esta iglesia, ¿verdad? Bueno, Sí, ¿me estoy yendo muy rápido o me estoy dando a entender? ¿O me estoy yendo sí, muy sí. rápido? No sé si pueda aportar algo. Sí, Aquí, dime, claro. sí, aparte de lo que mencionó Itza, aquí que dice que el que crea que esté firme, mire que no caiga. Ajá. Estaba yo leyendo el libro de notas de guerra, no sé si alguien más lo compró, está buenísimo, que ¿En qué lo materia lo llevan, Pati? Perdón.
No, no, este libro, Notas de Guerra, vino un pastor a predicar, no sé, hará como unos 2 meses a la iglesia, que él es escritor y está tremendo, 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 porque, bueno, el Señor nos lo mandó a nosotros aquí a la familia en un Ah, qué tiempo bien padre. especial y ahí de Notas de Guerra te habla de estrategias para la batalla espiritual, de que normalmente nosotros, pues nos gusta estar en el confort, o sea, como que todo muy bonito, pura bendición y todo tranquilo. Dice, pero no sabes tú que se está gestando ya una guerra para ti. Y entonces nosotros tenemos que estar siempre alertas, ¿verdad? Y ver, pues ahora sí que hacer uso de las armas espirituales. Pero él empieza ese libro hablando de que el Señor siempre en toda guerra trabaja con la humildad nuestra. Entonces, de ahí empieza. Entonces, como lo que mencionabas, el hecho también de trabajar con nuestra humildad, ¿verdad? Es básico, ¿verdad? Básico, porque al ir perdiendo nosotros, pues esa humildad, pues, ¿qué quiere decir? Que va a haber soberbia, que hay orgullo y que hay toda esa, pues ahora sí que esas amenazas, ¿verdad? Esos pecados que van a ser una amenaza para que, para que caigamos, ¿verdad? Entonces, pero sí, pero me gusta cómo lo introduce que el Señor primero quiere trabajar con nosotros con nuestra humildad. Para empezar, cualquier guerra, cualquier batalla, cualquier conflicto, que seamos humildes, que veamos que todo depende de Él y no de nuestras fuerzas. Wow, muy bien, muchas gracias, Pati. Pues sí, porque en el caso de ellos, en el caso de la iglesia de Corintios, ¿verdad? Para los corintios resistir la tentación de ser egoístas y centrados en sí mismo, para ellos era una tentación resistirse, ¿verdad? O sea, por eso dice Pablo, mira el que esté firme, que no caiga, ¿sí? Porque ellos pues ya habían hecho un ídolo de esa sabiduría, de ese conocimiento que ellos tenían, como iglesia, ¿verdad? Muchas gracias, Patio, muy, muy buen comentario. Y ¿Me luego, permite? ven, ¿Puedo decir algo? sí, Yo, claro, sí, yo fíjate, justo lo que dijo esta Patti, pero yo lo miré de que es arrogancia, ¿no? Ay, yo estoy firme, yo no voy a caer, qué arrogancia la mía. Y es justamente la arrogancia, pues es la falta de la humildad. así Y es. ahorita que decían que habían construido ese becerro de oro, a mí me llamaba mucho la atención de que imagínate, o sea, tuvieron que fundir el oro, ¿sí? Ujú. Tuvieron que hacerlo. Ah, no, pero ellos creyendo y edificando su becerro, pero bien que tomaban agua de la roca y bien que se alimentaban del maná. O sea, qué insensato, ¿no? O sea, si estás viendo quién te está dando agua y estás viendo quién te está dando el maná, ¿no? Y tú empecinado, vamos a hacer un becerro Becerro. para adorar. ¿Cómo no viene el fregado becerro a darles de comer? O sea, o sea, Exactamente, están viendo es la arrogancia, o sea, no estoy alimentándome de aquí, pero mi arrogancia es que el becerro sí va a funcionar. Entonces, la importancia, como decía Pati, la humildad es, y yo siempre cuando oro por las personas, yo le pido a Dios que les den amor, porque de la fe, la esperanza, el amor es muy grande, que les dé sabiduría, porque la sabiduría es el temor de Dios. Y hace poco añadí que se les sea dada humildad, porque luego también a veces ya el conocimiento, ya ves lo que vimos, el conocimiento Vanessa. pero el amor edifica. Entonces, la vanidad o sea, la humildad yo creo que es lo que se necesita para no caer en envanecimiento, en soberbia, en arrogancia, que es lo que también aquí nos está diciendo, ¿no? Ok, gracias, Rosalía. Moisés. Sí, así como decía mi hermana Pati, yo también estoy leyendo ese libro, ¿verdad? También lo compré ahí en la iglesia y se habla mucho de ser humildes porque también te habla de que cuando uno, pues no sé, a veces te sientes como con mucha bendición y a veces estás teniendo una guerra espiritual y como te sientes a lo mejor con esa, sí, o sea, como que te sientes tú mismo autosuficiente y no lo compartes, no sé, a tus líderes o a la congregación, o sea, diciendo que estás siendo tentado, tienes una lucha, o sea, como no tienes esa comunicación con la iglesia o algo así, ¿va? O sea,
Te das cuenta que quieres luchar tú solo y lo que te invita ahí el libro, o sea, te enseña a través o sea, de ese libro, o sea, que tengas comunión con tus hermanos de la congregación para que puedas platicarlo, va, para que puedas, pues, o sea, vencer en la lucha espiritual que todos tenemos, vamos a tener esa humildad y esa comunión como hermanos en Cristo, ¿verdad? Así es, muy bien, muchas gracias, excelentes comentarios, muchas gracias. Entonces veíamos, vamos a ver en los versículos 11 al 13, el resumen de la lección de la historia de Israel. Permanecer firmes ante la tentación. Dice en el 11, y estas cosas les acontecieron, bueno, ya lo vimos. Así que luego dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, ¿sí? Dios nos recuerda que la tentación que nosotros tenemos en el área que sea no es única. Miles de hombres y de mujeres en otro lugar la han tenido o la tienen, ¿sí? O sea, no somos los únicos. Alguien está pasando por algo igual o algo similar, ¿sí? Pero han encontrado fortaleza en nuestro Dios para vencer la tentación. Y así como ellos, nosotros también podemos vencer, ¿verdad? Siempre y cuando estemos bien arraigados y bien firmes en el Señor. Luego dice, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir. Él promete, nuestro Dios promete limitar esa tentación de acuerdo con nuestra capacidad de soportar, de acuerdo con nuestra capacidad mientras confiamos en Él, no en nosotros mismos, ¿verdad? Como ustedes mencionaban, ¿ok? Luego dice que dará juntamente con la tentación la salida. Dios ha prometido no solo limitar nuestra tentación, sino que nos va a proveer una salida en los tiempos de tentación, ¿sí? Nunca nos forzará a usar la salida, pero Él nos la va a dar y nosotros está, ¿sí? Pero si nosotros estamos bien arraigados en el Señor, bien firmes en Él, nosotros en el nombre de Jesús vamos a poder vencer, ¿verdad? Pero Él nos da la salida, ¿sí? Ahora, también vemos en el versículo 14 y en los siguientes versículos vamos a ver, ahí les puse como subtítulo, que después de hablar de la idolatría, por eso les puse aquí, de los 11 al 13, él hace un resumen de la lección de la historia de Israel. Permanecer firmes ante la tentación, ¿sí? Así como el pueblo de Israel no pudo hacerlo, pero nos dice aquí que seamos firmes. Pablo dice, sean ustedes firmes. Tienen el ejemplo de Israel que no fue firme, que no pudo vencer la tentación, pero aquí él les habla como iglesia, ustedes pueden hacerlo. Pero ahorita, del versículo 14 en adelante, empieza a hablar, les puse ahí de vuelta. Él va de vuelta al asunto de comer carne sacrificada a los ídolos. Primero habló de la idolatría, que no sean como el pueblo de Israel. Y luego habla, ¿qué hay de comer en el restaurante de un templo pagano? Fíjense lo que dice el versículo 14, si alguien lo quiere leer, por favor, para nada más acordarnos de lo que dice. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Ándale, gracias. Dice, así de cortito el versículo, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Aquí Pablo está estableciendo un principio, huid de la idolatría, ¿sí? Pablo se está refiriendo aquí específicamente a la idolatría en los templos paganos. Aunque los corintios ya vimos anteriormente que ellos tenían la libertad de comer la carne ofrecida a los ídolos que la podían comprar afuera del templo, ¿sí? Ya sabían ellos que el ídolo no era nada, ya vimos todo esto, ¿ok? Pero ellos debían huir de la idolatría con respecto al restaurante que se encontraba adentro del templo pagano, ¿sí? Por eso él utiliza el ejemplo de Israel en su periodo de la idolatría. Pablo les dice a los corintios que no participen en esas cenas que son servidas dentro del templo pagano, ¿sí? Ahora dice, vamos a ver los versículos, a ver, permítanme. De los versículos 15 al 22.
¿Por qué? Vamos a ver la razón. Lo que entra en el templo no es tan inocente como parece ser, ¿sí? Aquí Pablo dice, como a sensatos os hablo, ya que ellos tendían a enorgullecerse con su sabiduría, Pablo los desafía si son realmente sensatos para considerar lo que él está diciendo aquí. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Que huyan de la idolatría, ¿sí? Ahora, dice, la copa de bendición, los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar, ¿sí? Es aquí como que algo, será como algo oscuro o algo turbio para nosotros, ¿sí? Pero así como en nosotros como cristianos, en nuestra comunidad, ¿verdad? En nuestra iglesia hablamos de unidad, hablamos de Jesús, hablamos en compañerismo, ¿verdad? En las células hay compañerismo saliendo de la iglesia, pues hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y oye, qué padre estuvo la plática y hay ese compañerismo, hay esa comunión, ¿verdad? Esa humanidad, esa comunidad, hablando de Jesús, ¿verdad? Bueno, así como esto, Pablo se refiere a que los banquetes que se hacían, los banquetes paganos que se hacían ofrecidos en honor a los ídolos dentro de la iglesia, dentro del templo, el hecho de estar ellos ahí participando adentro, vamos a suponer que hicieron un banquete ofrecido al dios Apolos, ¿sí? Hicieron algo ofrecido, y ofrecieron el altar, hicieron una cena, ¿sí? Y ahí están los cristianos. Aunque ellos ya saben que el ofrecido en el altar no es nada, ellos ya saben que es un solo Dios, todo lo que ya vimos en los capítulos anteriores, ¿lo recuerdan? Él se está refiriendo al hecho de ir tú como cristiano a convivir en un banquete donde se está ofreciendo ese banquete en honor a un Dios, a un ídolo. Pablo se está refiriendo a no hacer ese compañerismo, esa unidad, porque ahí es donde ellos están participando de los ídolos. ¿Por qué? Porque el diablo se aprovecha de la alabanza, ¿verdad? En lugar de que sea la alabanza a Dios, es la alabanza a un ídolo. Y ahí estaba un cristiano de Corinto cenando. Él sabía que tenía libertad de poder cenar eso, pero el hecho de estar conviviendo dentro del templo, dentro de donde está ese ídolo, y teniendo compañerismo con gente que es idólatra, a eso se está refiriendo Pablo. ¿Sí me explico? ¿Sí? En esos tiempos, ¿verdad? Del mundo antiguo, comer en la misma mesa con alguien indicaba amistad y comunión con esa persona en ese tiempo. Hay que entender, siempre les digo, hay que entender la parte histórica, cultural, ¿verdad? O a veces religiosa, a veces nada más son dos cosas, pero ¿por qué? ¿Por qué menciona Pablo esto? Porque en ese tiempo así era la cultura. Si yo voy a la casa de ustedes o ustedes vienen a mi casa, y comemos y tenemos esa unidad, ¿sí? Esa amistad, es tener comunión con esa persona. Entonces, como eso era en ese tiempo, en el mundo antiguo, Pablo está diciendo, a ver, si yo voy a la casa de uno de ustedes, estamos hablando y conviviendo de Jesús y estamos en comunión, en comunión. Entonces Pablo dice, a ver, ustedes están en comunión con los ídolos al entrar al templo pagano, al estar comiendo algo en honor a ese Dios ahí enfrente de él, y aparte ahí en ese templo, a eso se refería Pablo. Sí va quedando claro, era algo cultural de ese tiempo que si no sabemos esto, no podemos entender el contexto de por qué Pablo está diciendo, ¿verdad? Por eso puse aquí la razón, lo que entra en el templo no es tan inocente como parece ser. ¿Por qué? Porque si tú entrabas ahí y cenabas, es tener comunión con esa gente, porque así era la cultura de ese tiempo. Si no lo sabemos, pues no lo podemos entender, ¿verdad? El por qué Pablo lo está diciendo. Ya son las 9:30. Bueno, y ya lo último que voy a decir, la copa de bendición
de la que habla ahí Pablo, ¿verdad? La copa de bendición fue la última copa presentada en la ceremonia judía de la Pascua, ¿sí? Esta copa Jesús la bendijo en la última cena, ¿sí? Y es la que se interpreta como el nuevo pacto en la sangre. Y ahora dice, ¿qué digo pues? Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos, a los demonios los sacrifican. Pablo ya ha reconocido que un ídolo no es nada en el mundo. Esto lo vimos en 1 Corintios 8:4, en los capítulos anteriores. Ahora está diciendo que los ídolos son en realidad demonios. No, pero está diciendo que los espíritus demoníacos se aprovechan de la alabanza a los ídolos, ¿sí? Para engañar y esclavizar a la gente. Sí, sin saberlo, los adoradores de ídolos están glorificando a demonios en su sacrificio, ¿sí? Al hecho de, ¿sí? Al hecho de, no a la comida que estaban comiendo, sino al hecho de adorar, ¿sí? Cuando Pablo habla de la mesa del Señor, él usa el término para contrastarlo con la palabra mesas usadas para las comidas de un ídolo pagano. Jesús estaba en una mesa y acá en el templo había mesas que se estaban ofreciendo, ¿sí? En donde se ofrecía ese banquete en honor de ese ídolo dentro de ese templo. Sí me explico, no estoy revolviendo, ya va muy de la mano con lo que ha estado diciendo desde el capítulo 8, ¿verdad? Bueno, yo creo que hasta aquí le dejamos. Está muy interesante este tema de lo que aquí Pablo les está advirtiendo, ¿verdad? Que no caigan en el mal, no caigan como lo hizo el pueblo de Israel, ¿verdad? Que cayó en la tentación de la idolatría. Él está diciendo, ustedes no caigan en esa tentación al tener comunión, compañerismo, cenando, comiendo dentro de los banquetes al ídolo, dentro de su propio templo, porque el hecho de entrar ahí ya es tener comunión. Y en ese tiempo, en la cultura, era, si tú vas a comer con alguien, estás teniendo comunión, entonces estás teniendo comunión con idólatras. Si me explico, es lo que Pablo está aquí queriendo decir. Pero yo creo que le dejamos, son 9:32, y creo que las diapositivas nos están ayudando, ¿no? Para tener la esencia. Traté de ponerle la esencia de lo que dice cada pasaje, ¿verdad? Bien, pues vamos a orar para terminar, ¿sí? Padre de la gloria, en esta noche te damos gracias por este hermoso tiempo. Te doy gracias, Señor, por los testimonios de cada uno de mis hermanos que hoy han compartido, Señor. Gracias te damos, Señor, por todo lo que estás haciendo en nuestras vidas y a través de nuestras vidas, Padre. Yo te pido, Señor, que esta palabra que hoy hemos visto, Señor, tú la selles con el sello de tu Espíritu Santo, Señor, en nuestro corazón, Señor. Y ayúdanos, Espíritu Santo de Dios, a poner por obra esta palabra, Señor. No queremos, Señor, ser tan solo oidores, Señor. Queremos ser hacedores de tu palabra, Señor. Y reconocemos, Señor, que solos no podemos, sin ti no podemos, Señor. Yo te pido que tú bendigas a mis hermanos, a los que no se pueden conectar, pero que después ven esta clase por YouTube. Bendícelos grandemente, Señor. Y Padre, danos esa oportunidad de estar nuevamente, Señor, la próxima semana, Señor, todos juntos, Padre. Oro en el nombre de Jesús que tú sigas hablando, Señor, ministrando al corazón de cada uno de nosotros a través de sueños y visiones mientras dormimos, Padre. Todo esto te lo suplicamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.